Hermano, hermana, ¿alguna vez te ha encontrado la quietud de la noche, no con el dulce sueño, sino con los ojos bien abiertos, la mente acelerada y un eco de soledad en el corazón? ¿Has sentido ese peso invisible cuando el silencio parece gritar más fuerte que cualquier ruido diurno? ¿Y si te dijera que esas vigilias forzadas, esas horas que parecen interminables, no son necesariamente un enemigo a vencer, sino quizás una cita divina? Y si justo en ese espacio de vulnerabilidad y quietud, Dios mismo estuviera inclinándose para susurrarte algo al oído. Imagina que la oscuridad no es ausencia de luz, sino el lienzo perfecto donde Él desea pintar revelaciones que el ajetreo del día simplemente no permite ver. Jesús, nuestro Salvador, teje un propósito asombroso incluso en tus noches más inquietas. Un propósito que, al descubrirlo, tiene el poder de transformar no solo tus noches, sino tu vida entera de formas inesperadas. Ese insomnio, esa aparente fisura en tu paz, puede convertirse en el terreno sagrado donde su voz resuena más clara que nunca, acallando las mentiras del enemigo. ¿Te has detenido a pensar por qué momentos cruciales de la historia de nuestra fe, decisiones trascendentales, a menudo sucedieron bajo el manto de la noche o en la quietud del alba? ¿Por qué el propio Jesús buscaba esos momentos de soledad nocturna para encontrarse con el Padre? A lo largo de este mensaje, descorreremos juntos el velo para descubrir un secreto transformador. Jesús no es un mero espectador de tus batallas nocturnas. De ninguna manera. Él está activamente presente, obrando en medio de ellas. Aprenderás cómo tu aparente debilidad puede ser el escenario de su fortaleza, tu angustia un catalizador para un propósito renovado, y tus noches inciertas, encuentros divinos llenos de su luz. Pero escucha atentamente, hay una clave esencial, una llave maestra para desbloquear esta profunda bendición, y te la revelaré casi al culminar nuestro encuentro, en la penúltima enseñanza. Quedarte hasta el final es crucial si anhelas comprenderla plenamente. Y ahora mismo, te invito a dar un paso de fe conmigo. Escribe en los comentarios estas palabras llenas de poder: Jesús es mi descanso. Decláralo con convicción. Al hacerlo, no solo afirmas tu fe personal, sino que permites que este mensaje de esperanza alcance a otros que quizás ahora mismo están librando su propia batalla en la oscuridad. Y si esta palabra resuena en tu corazón, dale me gusta a este video. Cada me gusta es como encender una pequeña lámpara, ayudando a que esta luz llegue más lejos. Muchos encuentran en estos mensajes su iglesia virtual, un manantial en el desierto. Si es una bendición para ti, suscríbete para no perderte nada y acompáñame en este viaje hasta el final. Prepara tu espíritu. Abre tu corazón. La respuesta que has estado buscando podría estar más cerca de lo que imaginas. Emprendamos juntos este camino de fe. Qué consuelo tan grande saber que Jesús no nos dejó solos en esta travesía mientras esperamos su glorioso regreso. Consciente de los desafíos, las pruebas y nuestra propia debilidad, Él prometió enviarnos un ayudador divino, su propio Espíritu, para que more en nosotros y con nosotros para siempre. Antes de ascender al Padre, Jesús aseguró a sus discípulos, según leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17:1, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No estamos solos. Jesús sabía que intentar vivir la vida cristiana, perseverar en la fe y cumplir su misión en nuestras propias fuerzas, sería una tarea imposible. Por eso nos dio el regalo incomparable del Espíritu Santo. Él no es solo una influencia abstracta o una energía impersonal. Él es la presencia viva y activa de Dios mismo habitando en el corazón de cada creyente. El Espíritu Santo es nuestro sequé, consolador y en la tristeza, nuestro sequé, maestro que nos guía a toda verdad, nuestro sequé, fortalecedor y en la debilidad. Él es quien nos recuerda las palabras de Jesús cuando la duda nos asalta. Él es quien nos da poder para vivir en santidad en medio de un mundo corrompido. Él nos capacita con dones espirituales para edificar la iglesia y nos da la audacia para ser testigos eficaces del Evangelio hasta lo último de la tierra. Jesús fue enfático en que este poder no era opcional, sino esencial. Antes de su ascensión, como vimos en 7 Lucas, capítulo 24, versículo 49, y 7, les ordenó esperar en Jerusalén hasta ser investidos de poder desde lo alto. Los discípulos obedecieron, esperaron en oración y en Pentecostés. La promesa se cumplió de manera espectacular. Leemos en Hechos, capítulo 2, versículos 3 y 4, que aparecieron lenguas como de fuego, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ese día marcó la diferencia. Hombres que antes eran temerosos se convirtieron en predicadores audaces. La iglesia nació con un poder sobrenatural porque no actuó en su propia sabiduría o fuerza, sino bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Y escucha bien, ese mismo Espíritu que descendió en Pentecostés, sé que sigue obrando hoy con el mismo poder. La promesa no caducó con la primera generación de creyentes. Jesús mismo dijo en Juan, capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo no solo nos da poder para testificar, sino que nos da dirección en las decisiones, discernimiento, para entender los tiempos, nos revelat la voluntad de Dios, nos fortalecet cuando sentimos que ya no podemos más, y nos llena con su cefeta sobrenatural cuando el caos reina a nuestro alrededor. Por eso, amado hermano, amada hermana, ningún creyente está llamado a vivir una vida cristiana mediocre o en sus propias fuerzas. Jesús nos llamó a depender continuamente de su Espíritu. Anhela la llenura del Espíritu Santo cada día, porque solo con su poder podremos vivir en victoria sobre el pecado. Solo con su guía podremos navegar las complejidades de la vida. Solo con su fortaleza podremos resistir las pruebas y cumplir el propósito para el cual fuimos creados y redimidos. Si hoy sientes que tu fe es débil, que la espera te ha agotado, que las noches de insomnio te llenan de ansiedad en lugar de paz, clama por un nuevo bautismo, una nueva llenura del Espíritu Santo en tu vida. Pídele que avive el fuego. Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin, y su Espíritu es la garantía tangible de su presencia constante y capacitadora. Reflexiona, ¿cómo es tu relación actual con el Espíritu Santo? ¿Estás buscando activamente su llenura y dirección cada día? Expresa tu anhelo en los comentarios. Señor, lléname con tu Espíritu Santo cada día. Jesús nunca nos prometió una travesía sin tormentas en este mundo caído. De hecho,
advirtió a sus seguidores que enfrentarían aflicciones. Sin embargo, junto con esa advertencia realista, nos dejó una promesa extraordinaria, una paz que el mundo no conoce ni puede ofrecer. En esa última noche con sus discípulos, antes de enfrentar la cruz, les legó un tesoro invaluable. Sus palabras, registradas en el 7 Evangelio de Juan, capítulo 14, vimos un versículo 27. Son un bálsamo para nuestras almas atribuladas. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la doña, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¡Qué promesa tan poderosa! La paz de la que habla Jesús no es simplemente la ausencia de conflictos externos o circunstancias favorables. Es algo mucho más profundo. Es una serenidad interior, una confianza inquebrantable que nace de saber que Él, el Príncipe de Paz, tiene el control absoluto, sin importar cuán caótica parezca la situación externa. Los primeros discípulos experimentaron esta paz en medio de las pruebas más severas: persecución, encarcelamiento, amenazas de muerte, rechazo social. Pero la paz de Cristo los sostuvo, les dio fortaleza y les permitió seguir adelante con gozo. Y esa misma paz está disponible para ti y para mí hoy. La vida puede traer tormentas inesperadas, problemas de salud, dificultades económicas, conflictos familiares, incertidumbre laboral. Las noches pueden llenarse de ansiedad, el futuro parecer sombrío. Pero la presencia de Jesús en nuestro corazón es un ancla firme que trae calma en medio de cualquier tempestad. Recordemos nuevamente la escena impactante en el mar de Galilea, narrada en 7 Marcos, capítulo 4, Merouín, versículos 37 y 30. Una tormenta violenta azota la barca, las olas la inundan, los discípulos están desesperados. Y Jesús, durmiendo tranquilamente en la popa. Su paz no era indiferencia, era una manifestación de su perfecta confianza en el Padre y su autoridad inherente. Cuando lo despertaron no compartió su pánico, simplemente se levantó y con una palabra detuvo la furia de la naturaleza. Calla, enmudece. Sec Marcos, capítulo 4, versículo 3. La calma exterior fue instantánea, pero luego se dirigió al problema real, la tormenta interior de sus discípulos. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y Marcos, capítulo 4, versículo 4. La lección es clara. El miedo se había apoderado de ellos porque, en el fragor de la tormenta, habían olvidado quién estaba con ellos en la barca, habían desviado su mirada de Jesús hacia las olas amenazantes. Jesús no los reprendió por la existencia de la tormenta, sino por permitir que el miedo ahogara su fe en su presencia y poder. Esta historia nos asegura que tener a Jesús en la barca de nuestra vida no nos exime de enfrentar tormentas, pero sí nos garantiza que, cuando lleguen, Él tiene el control absoluto. Él puede calmar la tempestad externa cuando lo desee, pero siempre puede calmar la tempestad interna si confiamos en Él. Tal vez hoy te sientes sacudido por una tormenta personal. Tal vez las noches de insomnio son un síntoma de esa agitación interior. Escucha la voz de Jesús diciéndote una vez más: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él sigue en tu barca, Él sigue teniendo autoridad sobre todo viento y toda ola. Y su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, está disponible para guardarte y sostenerte ahora mismo. No esperes a que las circunstancias cambien para tener paz. Recibe su paz en medio de las circunstancias, confiando en su soberanía. Reflexiona. ¿En qué área de tu vida
Necesitas experimentar la paz de Jesús hoy, independientemente de las circunstancias. Comparte tu necesidad o declara: Sé, Señor, confío en tu paz, aunque la tormenta siga. Jesús nos enseñó repetidamente que la fe que le agrada, la fe que mueve montañas y nos sostiene en los tiempos de espera, no es una fe basada en lo que vemos o sentimos, sino una confianza inquebrantable en su palabra y en su poder, incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. A lo largo de su ministerio, Jesús se encontró con diferentes respuestas de fe. Algunos necesitaban ver milagros para creer. Otros, como los discípulos en la tormenta o Pedro sobre las aguas, dudaron incluso después de haber presenciado su poder. Pero hubo ejemplos notables de personas cuya fe brilló intensamente, aferrándose a la palabra de Jesús sin necesidad de pruebas visibles. Uno de los casos más destacados es el del centurión romano, un oficial gentil cuyo siervo estaba gravemente enfermo. Según relata el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 6 y 7, este hombre, reconociendo la autoridad de Jesús, le envió un mensaje diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra, y mi siervo será sano. ¡Qué fe tan asombrosa! No pidió que Jesús fuera a su casa, no exigió una señal. Simplemente creyó que las palabras de Jesús era suficiente para sanar a distancia. Jesús mismo se maravilló y declaró: Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Lucas, capítulo 7, versículo 9. Y el siervo fue sanado en esa misma hora. La fe verdadera confía en la palabra. Contrastemos esto con la experiencia de Pedro al caminar sobre el agua. Inicialmente, mientras sus ojos estaban fijos en Jesús, caminó sobre las olas. Pero la Escritura dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Jesús lo rescató, pero le preguntó: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo, capítulo 14, versículos 33. Pedro sabía del poder de Jesús, lo estaba experimentando, pero desvió su mirada hacia las circunstancias. El viento, las olas y su fe flaqueó. La lección es profunda. Nuestra fe no debe fluctuar según las circunstancias que nos rodean. Si solo creemos cuando todo va bien, cuando vemos señales claras, nuestra fe es débil y superficial. Pero si seguimos confiando en quién es Jesús y en lo que Él ha dicho, aunque la respuesta tarde, aunque la prueba arrecie, aunque el mundo nos diga que es imposible, entonces estamos ejercitando una fe firme y agradable a Dios. Jesús nos desafió a tener esta clase de fe en Marcos, capítulo 11, versículos 22 y 22 y 23. Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. La fe activa, declarada y sin duda, tiene un poder extraordinario. Esta es la fe que nos sostiene durante las largas noches de espera, durante los períodos de silencio aparente de Dios. Si hoy sientes que las pruebas o la tardanza han debilitado tu confianza, levanta tu mirada. Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. El poder que sanó al siervo del centurión y calmó la tormenta sigue disponible para ti. La mano que levantó a Pedro del agua sigue extendida para sostenerte. La pregunta clave no es si Dios puede, sino si tú,
sé que seguirás creyendo en su poder y en su palabra, incluso antes de ver la manifestación. Porque la fe que agrada a Dios no busca señales, sino que descansa en la fidelidad de aquel que prometió. Reflexiona. ¿Hay alguna área específica en tu vida donde Dios te está llamando a ejercitar una fe más profunda, confiando en su palabra por encima de lo que ves? Comparte tu desafío o declara: sé, Señor, quiero una fe que no dependa de las circunstancias. Jesús no solo nos enseñó sobre la necesidad de tener fe, sino que también nos modeló de manera perfecta cómo sé que cultivar y fortalecer esa fe, especialmente en los tiempos de espera y prueba, a través de la oración constante y profunda. Su vida entera estuvo marcada por una dependencia y comunión íntima con el Padre, expresada en su disciplina de oración. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 16, resume esta práctica: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Siendo el Hijo de Dios perfecto, sin pecado, ¿por qué necesitaba orar tanto? No oraba por debilidad en el sentido humano, sino porque la oración era su conexión vital, el canal perfecto de comunicación, amor y alineación de su voluntad humana con la voluntad divina del Padre. Y la lección para nosotros es clara: si Él, siendo Dios encarnado, priorizó la oración de esa manera, ¿cuánto más nosotros, en nuestra fragilidad y necesidad, debemos hacerlo? El ejemplo supremo de la oración como fuente de fortaleza en la prueba lo encontramos, una vez más, en Getsemaní. Ante la perspectiva aterradora de la cruz, sabiendo el inmenso sufrimiento físico y espiritual que le esperaba, ¿cuál fue su primera reacción? No fue la huida, ni la resignación pasiva, ni la búsqueda de consuelo humano. Fue postrarse en oración. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo capítulo 26, versículo 3. Su oración fue intensa, agónica. Lucas capítulo 22, versículo 44, nos dice que era su sudor como grandes gotas de sangre. La oración no cambió el plan redentor de Dios. La copa no pasó, pero sí se transformó y fortaleció a Jesús para enfrentarlo. Salió del huerto no con resignación amarga, sino con una resolución firme y una confianza renovada en el Padre, listo para cumplir su misión. La oración fue su fortaleza en la hora de la espera y la prueba más oscura. Y esa misma fortaleza está disponible para nosotros hoy. La fe no es un músculo que se mantiene fuerte por sí solo. Necesita ser ejercitada y alimentada. Y el alimento principal de la fe es la intimidad con Dios a través de la oración. Por eso Jesús enseñó a sus discípulos a orar, dándoles el Padre Nuestro como modelo. Les instruyó sobre la oración secreta y personal en Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración, como Jesús la vivió y enseñó, no es solo una lista de peticiones, es una relación viva. No es solo hablar con Dios cuando estamos en problemas, es buscar su rostro, escuchar su voz, disfrutar su presencia en todo tiempo. Cuando oramos, nuestra perspectiva cambia. Cuando oramos, nuestra fe se renueva. Cuando oramos, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso mientras esperamos la respuesta. Cuando oramos, aprendemos a confiar en el tiempo perfecto de Dios.
Tal vez hoy sientes que tu fe se ha enfriado, que la espera te ha desgastado. Quizás tu vida de oración se ha vuelto rutinaria o esporádica. Escucha la invitación implícita en el ejemplo de Jesús. Vuelve a la fuente de la oración. Si Jesús necesitó orar en su Getsemaní, nosotros necesitamos orar en el nuestro. Si Él buscó al Padre constantemente, nosotros debemos hacer lo mismo. Porque la oración no solo puede cambiar circunstancias, siempre cambia nuestro corazón y fortalece nuestra fe para perseverar. Evalúa tu vida, cómo está tu conexión con Dios a través de la oración en este tiempo de espera o desafío. Pide con humildad, Señor, enséñame a orar y fortalecer mi fe en la espera. Una de las lecciones más difíciles, pero más importantes que aprendemos al seguir a Jesús, es que la espera nunca es tiempo perdido en el plan de Dios. Nuestro Señor no solo nos enseñó a esperar con paciencia, sino que Él mismo vivió una vida que demostró que cada periodo de espera tiene un propósito divino y forma parte del tiempo perfecto del Padre. A lo largo de su ministerio terrenal, hubo muchas ocasiones en las que Jesús podría haber actuado de inmediato según la lógica humana o las expectativas de la gente, pero eligió esperar el momento preciso señalado por el Padre. Su vida entera, desde el principio, estuvo marcada por esta paciencia divina. Piénsalo. Nació como el Mesías prometido, y muchos en Israel esperaban un libertador político inmediato. Pero Jesús vivió 30 años en Nazaret, en una vida aparentemente ordinaria, creciendo, aprendiendo, trabajando como carpintero, esperando el tiempo designado por el Padre para comenzar su ministerio público. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 52, nos dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El Hijo de Dios no tenía prisa. Él entendía que la espera no era un retraso, sino una preparación necesaria, parte integral del propósito divino. Cuando finalmente llegó su hora, cada paso, cada milagro, cada enseñanza, estuvo perfectamente sincronizado con el tiempo de Dios. En una ocasión, registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 6, cuando sus propios hermanos lo instaban a ir a Judea para mostrarse al mundo durante una fiesta, Jesús les respondió: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Él operaba según un calendario celestial, no según las presiones o expectativas humanas. Nunca se adelantó ni se atrasó. Cuando su amigo Lázaro enfermó gravemente, Jesús, aunque lo amaba, esperó deliberadamente antes de ir a Betania, permitiendo que Lázaro muriera para poder realizar un milagro aún mayor, la resurrección. Juan, capítulo 11. Cuando fue tentado por Satanás en el desierto, podría haber usado su poder de manera espectacular para probar su identidad. Pero eligió esperar y confiar en la palabra. Mateo, capítulo 4. Cuando enfrentó la cruz, podría haber invocado legiones de ángeles, pero se sometió y esperó el cumplimiento del plan redentor del Padre. Sabía que el tiempo del Padre era perfecto. La lección para nosotros es crucial. Dios nunca llega tarde, pero tampoco actúa antes de tiempo. Nosotros, en nuestra impaciencia humana, a menudo queremos respuestas instantáneas, soluciones rápidas, puertas que se abran ya. Pero Dios, en su soberanía y sabiduría infinitas, nos enseña que hay tiempos necesarios de siembra antes de la cosecha,
tiempos de formación antes del servicio, tiempos de prueba antes de la promoción. Y cada uno de estos tiempos, incluyendo la espera, tiene un propósito eterno en su plan para nosotros. El profeta Isaías nos dejó una promesa maravillosa en Isaías, capítulo 40, par de minto, versículo 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no nos debilita, nos fortalece, no nos detiene, nos prepara y nos posiciona para lo que Él tiene preparado. Si hoy te encuentras en una temporada de espera, si has estado orando por algo y te preguntas por qué Dios aún no responde, ánimo, recuerda el ejemplo de Jesús. Si Él, el Hijo perfecto, esperó pacientemente el tiempo del Padre, nosotros también debemos aprender a hacerlo. Confía en que tu espera no es un castigo ni una señal de que Dios te ha olvidado. Es un proceso divinamente orquestado de crecimiento, preparación y fortalecimiento. Y cuando llegue su momento perfecto, entenderás por qué valió la pena esperar, y su plan se revelará mucho más grande y glorioso de lo que jamás imaginaste. Reflexiona. Puedes mirar atrás y ver cómo el tiempo de Dios en alguna situación resultó ser mucho mejor que tus propios planes o deseos impacientes. Comparte tu testimonio o afirma tu confianza. Señor, confío en que tu tiempo es perfecto. Siguiendo con la idea del propósito divino en la espera, Jesús nos enseña otra verdad fundamental. Las pruebas que a menudo acompañan a esos tiempos de espera no son obstáculos sin sentido, sino herramientas que Dios utiliza para prepararnos para una gloria mayor. La vida de nuestro Señor es el ejemplo supremo de este principio. Antes de cada manifestación significativa de su poder y gloria, Él atravesó periodos de prueba intensa. El más notable quizás fue justo antes de iniciar su ministerio público. Leemos en Mateo, capítulo 4, versículo pm. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue el Espíritu quien lo llevó. Durante 40 días y 40 noches, en la soledad y aridez del desierto, sin alimento, enfrentó las tentaciones más astutas del enemigo. Satanás intentó desviarlo de su misión, hacerlo dudar de su identidad como hijo de Dios, ofrecerle atajos fáciles hacia el poder mundano. Pero Jesús permaneció firme, respondiendo a cada ataque con la autoridad de la palabra de Dios. Esa prueba en el desierto no fue un accidente. Fue una prueba crucial de su carácter, su propósito y su total obediencia al Padre. ¿Y cuál fue el resultado? Al vencer la tentación, Jesús salió del desierto no debilitado, sino fortalecido. Según Lucas, capítulo 4, versículo 14, dice, y Jesús volvióse en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. La prueba precedió al poder. Aquí descubrimos una verdad profunda y alentadora. Las pruebas que enfrentamos mientras esperamos en Dios no son el final del camino, sino la preparación necesaria para lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Observa el patrón en la vida de Jesús. Después del desierto, comenzó su ministerio con poder sobrenatural. Después de enfrentar oposición y rechazo, su gloria se manifestaba aún más. Antes de la gloria de la resurrección, tuvo que atravesar la humillación, el sufrimiento y la muerte en la cruz.
Cada prueba fue un peldaño hacia una gloria mayor. Y si el Hijo perfecto de Dios fue probado de esta manera antes de cada avance significativo, ¿por qué nos sorprendería que nosotros también tengamos que pasar por procesos similares antes de recibir las promesas y cumplir el llamado que Dios tiene para nosotros? El apóstol Santiago nos exhorta en su sexta epístola, capítulo 1, versículos 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gozarse en la prueba, como es posible, porque entendemos su propósito, no es para destruirnos, sino para perfeccionarnos. Las pruebas, cuando las enfrentamos con fe, producen paciencia, madurez, carácter y nos hacen más dependientes de Dios. Nos preparan para manejar con sabiduría las bendiciones futuras y nos fortalecen para enfrentar desafíos mayores con una fe inquebrantable. Jesús enfrentó el desierto antes del ministerio, la traición antes de la cruz antes de la resurrección. Cada prueba fue parte del plan perfecto del Padre para llevarlo a la gloria. Tal vez hoy tú te sientes en medio de un desierto espiritual o enfrentando una prueba que parece no tener fin mientras esperas en Dios. No te desanimes. Recuerda que Dios está usando esta situación para formarte a la imagen de su Hijo. Cada batalla tiene una lección. Cada dificultad tiene un propósito de refinamiento. Y cuando salgas de esta prueba, si permaneces fiel, saldrás más fuerte, más maduro y lleno del poder del Espíritu para la siguiente etapa de tu vida. Reflexiona. ¿Puedes identificar cómo alguna prueba pasada te preparó de manera específica para algo bueno que Dios hizo después en tu vida? Comparte tu perspectiva o declara con fe: Señor, confío en que mi prueba tiene un propósito. Jesús no solo nos llamó a esperar con paciencia y a atravesar pruebas con perseverancia, Él nos aseguró la victoria final y nos mostró cómo caminar en ella por fe, llevándonos así a la plenitud del propósito que Dios tiene para cada uno. A lo largo de su ministerio, Jesús enfrentó constantemente situaciones que desde la perspectiva humana parecían imposibles de superar. La oposición religiosa era feroz, las multitudes eran volubles, e incluso sus discípulos más cercanos a menudo fallaban en comprender o confiar plenamente. Pero Jesús nunca permitió que la incredulidad ajena o las circunstancias adversas lo desviaran de su misión o apagaran su confianza absoluta en el plan del Padre. Él vivió y ministró desde una posición de victoria asegurada. Consideremos, por ejemplo, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, narrado en Mateo, capítulo 14, versículos 15 y 16. Una enorme multitud lo había seguido a un lugar apartado y al atardecer no tenían qué comer. La solución lógica de los discípulos fue: despide a la multitud. Veían el problema, la escasez. Pero Jesús vio la oportunidad para la provisión divina. Su respuesta fue un desafío a la fe. No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Los discípulos, enfocados en la limitación, respondieron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Mateo, capítulo 14, versículo 10. Parecía ridículamente insuficiente. Pero en lugar de centrarse en lo poco que tenían, Jesús tomó esa ofrenda humilde, la levantó al cielo, la bendijo y la entregó para que fuera distribuida
Cefe Mateo, capítulo 14, versículo 10. Y ocurrió el milagro. Lo que era escaso se multiplicó sobrenaturalmente, alimentando a miles de personas hasta saciarse, y aún sobraron 12 cestas. La enseñanza aquí es poderosa. 7. Lo que ponemos con fe en las manos de Jesús, por pequeño que parezca, Él puede multiplicarlo más allá de nuestra imaginación. Cuando dejamos de mirar nuestras limitaciones y empezamos a confiar en su poder ilimitado, experimentamos su provisión sobrenatural y caminamos hacia la victoria. Vemos un principio similar en la pesca milagrosa después de la resurrección. C. Juan, capítulo 20. Los discípulos, expertos pescadores, trabajaron toda la noche sin éxito. Su habilidad y esfuerzo humano fracasaron. Entonces Jesús, desde la orilla, les dio una instrucción simple: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. C. Juan, capítulo 21, versículo 6. Pedro podría haber argumentado, basado en la experiencia de la noche, pero eligióse que es obedecer por fe la palabra de Jesús. El resultado: una pesca tan abundante que no podían sacar la red. Aquí la lección es clara. C. La victoria a menudo no depende de nuestra habilidad o esfuerzo, sino de nuestra obediencia a la voz específica de Jesús. Una noche entera de trabajo humano no produjo nada. Un momento de obediencia por fe desató la bendición sobrenatural. Así opera la fe que nos lleva a la victoria. No se trata de esperar a ver para creer, sino de creer para verol, la manifestación del poder de Dios. Como Jesús le dijo a Marta antes de resucitar a Lázaro: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. C. Juan, capítulo 11, versículo 4t. Él nos llama a vivir con una fe audaz, que confíe más en su palabra infalible que en nuestras circunstancias cambiantes. Nos llama a caminar en la victoria que Él ya obtuvo para nosotros en la cruz, no por nuestra propia fuerza, sino por su poder que obra en nosotros. Él mismo nos dio la máxima seguridad en C. Juan, capítulo 16, Mawaden Deid, versículo 33 Onin. Versículo 33. En el mundo, su victoria es nuestra victoria. No importa cuán imposible parezca tu situación, cuán larga haya sido tu espera, cuántas veces hayas fallado en el pasado. Si Jesús ha vencido, tú también puedes vencer en Él. Tal vez sientes que tus recursos son insuficientes, que tus esfuerzos han sido vanos. Entrega lo poco que tienes en sus manos. Obedece su voz, aunque parezca ilógico, porque la victoria no está en lo que tú puedes hacer, sino en lo que Él ya ha hecho y quiere hacer a través de ti. Si Él lo prometió, lo cumplirá. Si Él te llamó, te capacitará y te sostendrá hasta llevarte a la plenitud de su propósito para tu vida. Reflexiona en qué área necesitas dejar de mirar tus limitaciones y empezar a confiar en el poder multiplicador y victorioso de Jesús. Declara con fe: Señor, confío en que mi victoria está en tus manos. Finalmente, amados hermanos y hermanas, Jesús no solo nos enseñó a navegar las noches de espera, prueba y fe, sino que nos dio la certeza absoluta de que el final de la historia ya está escrito, y está escrito con letras de gloria eterna para todos aquellos que han puesto su confianza en Él. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. La gente teme al futuro, a lo desconocido, a las crisis económicas, políticas o personales. Pero aquellos que pertenecemos a Cristo tenemos un ancla firme para nuestra alma. Sabemos cómo termina la historia. Y el final no es caos ni derrota,
sino el triunfo definitivo y el reinado eterno de nuestro Señor Jesucristo. Él no vino solo a salvarnos individualmente del pecado, vino a inaugurar un reino que no tendrá fin, un nuevo cielo y una nueva tierra donde la justicia morará para siempre. Un lugar donde el sufrimiento, la maldad, el dolor y la muerte que marcan nuestras noches en esta tierra serán erradicados para siempre. El apóstol Juan tuvo el privilegio de vislumbrar esta gloriosa realidad futura y la describe con palabras conmovedoras en 6 Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Qué destino tan maravilloso nos espera! Este es el final glorioso reservado para aquellos que han confiado en Jesús y han perseverado en la fe. No importa cuán oscura te parezca la noche presente, no importa cuán larga se sienta la espera, no importa cuántas batallas hayas tenido que librar, la promesa de Dios es segura. Jesús volverá, establecerá su reino perfecto, y reinaremos con Él para siempre. En su descripción del juicio final, Jesús mismo anticipa este momento glorioso en 6 Mateo, capítulo 25, versículo 34, diciendo a los justos: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Un reino preparado para nosotros desde antes de la creación. Jesús no nos dejó huérfanos de esperanza, nos dejó la promesa inmutable de una eternidad en su presencia. La historia humana no termina en tragedia ni en la nada, culmina en la restauración total de todas las cosas bajo el señorío de Cristo. Ese día, toda injusticia será corregida, toda lágrima será secada, toda batalla librada por fe recibirá su recompensa eterna. Por lo tanto, no debemos vivir temiendo el futuro, sino con la gozosa certeza de la victoria final de Cristo. Él mismo lo reitera casi al final de la revelación. En 6 Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Él viene en gloria, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es el Señor, y su pueblo redimido, aquellos que hemos lavado nuestras ropas en la sangre del Cordero, que hemos perseverado en la fe, que hemos esperado con paciencia su venida, entraremos en el gozo eterno de nuestro Señor. Si hoy sientes que el mundo es incierto, si la noche de la espera te parece larga, levanta tu mirada. Recuerda que el final ya está escrito. Y el final es Cristo reinando en gloria, y nosotros reinando con Él para siempre. Aleluya. Reflexiona. ¿Cómo cambia tu perspectiva de las dificultades presentes el saber con certeza cuál es el glorioso final de la historia para los creyentes? Afirma tu esperanza escribiendo: Sé, Señor, confío en que el final está en tu gloria. Habiendo contemplado la gloriosa esperanza que nos aguarda, Jesús nos deja una última instrucción vital, un llamado resonante que debe marcar cada día de nuestra vida mientras esperamos su venida. La perseverancia. No basta con conocer que el final es glorioso. Debemos perseverar en la fe hasta llegar a ese final. La espera puede ser ardua, las pruebas intensas y el mundo con sus tentaciones y filosofías intentará constantemente apagar la llama de nuestra fe. Pero Jesús fue claro: la recompensa eterna
está reservada para aquellos que permanecen firmes hasta el último momento. En Sefer Mateo, capítulo 24, versículo 13, él declara enfáticamente: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Perseverar no es simplemente aguantar. No es solo creer en Jesús un domingo y olvidarlo el resto de la semana. No es comenzar la carrera cristiana con gran entusiasmo para luego rendirse ante las primeras dificultades o el cansancio del camino. Perseverar significa vivir cada día con una fidelidad constante, con una pasión renovada, con una entrega total a Cristo, manteniendo nuestra mirada fija en Él, el autor y consumador de nuestra fe. El apóstol Pablo, al final de una vida llena de servicio, sufrimiento y fidelidad inquebrantable a Cristo, pudo declarar con confianza en su Egese, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Y he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¡Qué testimonio tan poderoso! Y basado en esa perseverancia, pudo añadir con certeza en el Seque versículo 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí yace una verdad crucial: la vida cristiana no es un sprint, es una maratón de resistencia. Jesús mismo nos advirtió en Seque Juan, capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La victoria final está asegurada por Él, pero nuestra responsabilidad es permanecer en Él, seguir creyendo, seguir confiando, seguir obedeciendo, guardar la fe hasta el final. En el libro de Apocalipsis, el Cristo glorificado envía mensajes a las iglesias, y un tema recurrente es la necesidad de perseverancia y fidelidad. En Sefer Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11, dice: He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Aférrate a tu fe, guarda lo que has recibido. No te dejes robar tu recompensa eterna por la apatía, el pecado o las distracciones del mundo. Jesús no nos llamó solo a empezar bien, nos llamó a terminar bien, a cruzar la meta con nuestra fe intacta y nuestro amor por Él ardiendo. Su llamado final en Apocalipsis es un desafío directo a nuestra voluntad y compromiso. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Seje, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. No importa cuán dura sea la batalla presente, la recompensa eterna es incomparable. No importa cuántas noches de espera o de lucha hayamos vivido, la gloria venidera sobrepasa infinitamente cualquier sufrimiento actual. Jesús prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él es nuestra fuerza para perseverar, nuestro sostén en la debilidad. Y cuando llegue el día final, o el día en que nos llame a su presencia, seremos recibidos con gozo indecible. Por eso hoy te hago un llamado desde lo profundo de mi corazón. No te rindas, no te desanimes, no permitas que nada ni nadie apague el fuego de tu fe. Levántate cada día decidido a seguir a Cristo, a pelear la buena batalla, a correr la carrera con paciencia. Jesús ha preparado un reino glorioso para los que le aman y perseveran. Entremos con gozo en esa herencia. Reflexiona sobre tu compromiso. ¿Estás decidido con la ayuda de su Espíritu a permanecer fiel a Jesús hasta el último día de tu vida? Declara tu resolución en los comentarios. Sé, Señor, quiero perseverar hasta el fin y recibir la corona de vida. Y así,
Amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este tiempo compartido, navegando juntos por las maneras sorprendentes y profundas en que Jesús se manifiesta en nuestras vidas, especialmente en esas noches que pueden sentirse largas y solitarias. Quiero felicitarte de corazón por haber perseverado hasta este momento. En un mundo que corre deprisa y lleno de distracciones, detenerse a escuchar la voz de Dios y buscar su rostro revela una sed genuina y valiosa en tu alma. Hemos caminado juntos, descubriendo cómo Jesús transforma nuestra Getsemaní personal en oración profunda y rendición confiada. Camina sobre las aguas de nuestras tormentas internas, trayendo su paz sobrenatural. Utiliza la quietud nocturna como una invitación sagrada a la intimidad y la revelación divina. Manifiesta su gloria resplandeciente justo en medio de nuestra aparente oscuridad y debilidad. Ofrece liberación poderosa de las cadenas espirituales que intentan atarnos. Comprende nuestro quebranto más hondo y nos ofrece su redención sanadora. Nos recuerda que como su resurrección, la mañana siempre sigue a la noche más oscura. Restauran nuestras caídas con la abundancia de su gracia inagotable. Camina a nuestro lado, aun cuando no le reconozcamos al instante, listo para abrir nuestros ojos espirituales. Usa los tiempos de espera y prueba para equiparnos y fortalecernos con su Espíritu Santo. Nos llama a una fe activa y valiente, sostenida por la oración perseverante y la confianza en su tiempo perfecto. Nos asegura la victoria final y un destino eterno de gloria si permanecemos firmes en Él hasta el fin. El mensaje resonante, la verdad central que quiero que atesores es esta: nunca estás solo en tu noche. Jesús está ahí, presente, activo, obrando de formas que a menudo superan nuestro entendimiento inicial. Él anhela convertir cada dificultad, cada lágrima, cada noche en vela, en una oportunidad dorada para crecer en fe, para experimentar su poder transformador y para acercarte más a su corazón amoroso. Ahora te invito a no quedarte esta bendición solo para ti. Piensa ahora mismo: ¿hay alguien en tu vida, un amigo, un familiar, un conocido, que quizás esté atravesando su propia noche oscura? ¿Alguien que necesita desesperadamente escuchar esta palabra de esperanza? Comparte este video. Conviértete en un canal de la gracia de Dios, en un faro que refleja su luz. Jesús nos llamó a ser luz del mundo, y compartir su verdad es una forma poderosa de hacerla brillar. Cada alma cuenta, cada corazón necesita saber que hay descanso y esperanza verdadera en Cristo Jesús. Y antes de despedirnos, te animo a tomar un instante ahora mismo. Donde quiera que estés, si puedes, cierra tus ojos, respira hondo y simplemente habla con el Señor desde tu corazón. Dale gracias por su presencia fiel, por su amor que nunca falla, por las lecciones que te ha susurrado hoy. Exprésale tu anhelo por su paz, su fuerza, su dirección. Entrégale tus noches, tus cargas, tus esperanzas y agradécele, porque su palabra nos asegura en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que la paz incomparable de Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, llene y custodie tu corazón y tu mente ahora y siempre. Que su gracia te sostenga en cada paso y que su Espíritu Santo te guíe en toda verdad. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Nos encontramos en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga grandemente.